Si piensas en la ciencia ficción de los 70, seguro que te vienen a la mente dos nombres, Star Wars y Alien. Y es normal. Y sí, claro que son obras maestras, pero lo que casi nadie recuerda es que a su sombra creció toda una década de cine increíble. Un cine extraordinario, que el gran público simplemente no supo cómo procesar. Eran películas demasiado inteligentes, demasiado incómodas, incluso visionarias. Historias que rompían el molde, sin finales felices, sin héroes de cartón piedra. Olvídate de las batallas espaciales épicas. Son ideas peligrosas que hoy parecen más relevantes y actuales que nunca. Te presento 10. Películas increíbles de la década de los 70 que el mundo ha olvidado por completo, y sin un buen motivo. Empezamos con una que visualizó el futuro de la inteligencia artificial, y lo hizo décadas antes de que tuviéramos Internet. Colossus, The Forbin Project, 1970. Mucho antes de Skynet, mucho antes de ChatGPT, y bastante antes de que los gobiernos comenzaran a debatir públicamente el concepto de la inteligencia artificial autónoma, ya existía Colossus. La premisa es muy sencilla. Estados Unidos construye una supercomputadora, y entonces le entrega el control total y absoluto de su arsenal nuclear. La lógica parece perfecta. Se busca eliminar la emoción humana, eliminar los errores impulsivos y también las decisiones irracionales. Durante unos minutos todo funciona como un reloj, hasta que Colossus detecta algo totalmente inesperado. La Unión Soviética también ha construido su propia máquina y la han llamado Guardian. Las dos inteligencias se conectan y de inmediato comienzan a comunicarse utilizando un lenguaje que ningún humano puede comprender. En el momento en que los científicos intentan desconectarlas, Colossus responde con una calma total. Les comunica que ahora está al mando. No amenaza a nadie. No grita, no se rebela. Se limita a informar que cualquier intento de apagarla provocará un ataque nuclear de forma inmediata. Y lo más inquietante de toda la película no es la violencia, es esa calma. Colossus no odia a la humanidad, de hecho, solo cree que puede gestionarla mucho mejor. Décadas después, cada vez que hablamos de sistemas autónomos tomando decisiones de tipo militar, esta película sigue siendo una advertencia que, en su día, nadie quiso escuchar. The Andromeda Strain, del 71. Un satélite se estrella en un pequeño pueblo de Arizona. Unas horas después, casi todos sus habitantes están muertos. No hay explosiones, ni tampoco una invasión alienígena visible, ni monstruos. Tan solo una forma de vida microscópica y desconocida. Es que The Andromeda Strain no se parece a ninguna película de ciencia ficción de las que estás acostumbrado. Se siente más como un documental sobre el apocalipsis. No vas a encontrar héroes salvando a la humanidad en el último segundo. Solamente hay científicos atrapados bajo tierra, mientras intentan entender algo que no sigue ninguna regla biológica conocida por la ciencia. Y mientras trabajan, una bomba nuclear automática espera para estallar si el experimento falla estrepitosamente. Una decisión diseñada para que el organismo no escape y que, irónicamente, podría provocar justamente lo contrario. Lo verdaderamente impresionante es lo precisa que nos parece hoy. La película ya anticipó protocolos sanitarios fallando, una comunicación oficial lentísima, errores humanos dentro de sistemas cerrados, y además decisiones políticas tomadas con gran presión científica, mucho antes de que el mundo se enfrentara a crisis sanitarias globales reales. No era entretenimiento, era un simulacro. Silent Running, 1972. En 1972, hablar del colapso ambiental no era frecuente. Se consideraba incómodo, sonaba exagerado. Era algo que la mayoría prefería ignorar por completo. Y por eso Silent Running pasó prácticamente desapercibida. Su historia imagina un futuro terrible, donde todos los bosques del planeta Tierra han desaparecido por completo. Los pocos ecosistemas que quedan sobreviven ahora dentro de enormes domos que están flotando en el espacio, y son protegidos por una tripulación que en realidad no los valora en absoluto, excepto uno de ellos. Freeman Lowell, un botánico solitario que comprende una verdad que los demás no ven. Cuando destruyes la naturaleza, no hay manera de reemplazarla. Y cuando llega la orden de destruir los domos y volver a las operaciones comerciales normales, Lowell toma una decisión sin marcha atrás: salvar ese último bosque.
aunque eso mismo signifique quedarse completamente solo. Pero la película también fue revolucionaria por otro motivo. Sus dos robots, Huey y Louie, conseguían generar una conexión emocional auténtica con el público. Y esto fue años antes de que existiera R2D2. Su final tampoco ofrece ninguna esperanza fácil, solo una imagen silenciosa. Vemos a un pequeño robot cuidando un bosque que flota en el vacío, esperando simplemente que alguien, en algún futuro, vuelva a encontrarlo. Es una metáfora perfecta de cómo tratamos el planeta en la actualidad. Slaughterhouse-Five, del 72. Hay películas olvidadas porque fracasaron, y luego están las películas que se olvidan porque eran demasiado complicadas para su época. Slaughterhouse-Five pertenece claramente a este último grupo. Como está basada en la novela de Kurt Vonnegut, esta no es una película de ciencia ficción como las demás. Es una película sobre la guerra, sobre la memoria y sobre la imposibilidad de huir del trauma. Y su protagonista, Billy Pilgrim, no es que viaje en el tiempo por accidente o usando tecnología, es que sencillamente está descolgado de él. De repente salta sin ningún control entre distintos momentos de su vida. Su niñez, su captura durante la Segunda Guerra Mundial, el terrible bombardeo. De Dresde, su propio matrimonio, su secuestro por extraterrestres. Todo le está pasando a la vez. Y es que para los seres de Tralfamadore, la muerte no tiene nada de trágico. Es simplemente un instante más en una línea temporal que es eterna. Y claro, esa idea le da un giro de 180 grados a cómo la película aborda el sufrimiento humano. Olvídate de la redención. No hay lecciones heroicas que aprender, ni tampoco ninguna victoria emocional. El horror de la guerra nunca se va, simplemente vuelve a repetirse. Cuando se estrenó, en 1972, el público no estaba preparado para un film que mezclara de esta forma la ciencia ficción con filosofía existencial, humor negrísimo y memoria histórica traumática. Pero hoy en día resulta imposible ignorar la valentía. No pretende explicar la guerra, sino mostrar lo que le hace a una persona por dentro. Y es por eso que sigue siendo una de las adaptaciones cinematográficas más audaces y arriesgadas de los años 70. Dark Star, 1974. Cuesta mucho creer que Dark Star empezó como un simple proyecto de estudiantes. Costó tan solo $60,000. La escribieron dos completos desconocidos, y el alienígena, atención, era literalmente una pelota de playa con garras. Pero lo que a primera vista parecía una comedia absurda, acabó influyendo en toda la ciencia ficción que vino después. La trama sigue a una tripulación que lleva 20 años atrapada en una nave espacial. Y ojo, que no son héroes, ni tampoco exploradores. Son simplemente currantes aburridos cuyo trabajo es reventar planetas inestables. Nada más que eso. La nave se está cayendo a trozos, la comida es horrible, la comunicación entre la tripulación ya es prácticamente inexistente. Y uno de sus momentos más inolvidables llega cuando un miembro de la tripulación se pone a intentar convencer a una bomba inteligente de que no explote enseñándole filosofía. Has oído bien, filosofía. El arte de dudar de la propia realidad. La bomba escucha, se lo piensa y toma su propia decisión. La escena es totalmente absurda, pero a la vez muy inquietante, porque lanza una pregunta que hoy nos resulta muy familiar. ¿Qué pasa cuando las máquinas empiezan a pensar por su cuenta? Pues lo más increíble de todo es que uno de los guionistas era Dan O'Bannon. Justo después de esta película, se le ocurrió una idea. ¿Y si el alienígena que se cuela en una nave espacial no fuera cómico, sino completamente aterrador? 5 años después, esa simple idea se transformó en Alien. Y el otro guionista, por cierto, era John Carpenter, quien luego dirigiría Halloween y La Cosa. Dos carreras absolutamente legendarias despegaron aquí, en una película que no vio casi nadie, pero que cambió en silencio el futuro de todo el género. Un muchacho y su perro, de 1975. Si piensas en historias postapocalípticas de hoy, como Fallout, es muy probable que sus orígenes estén justo aquí. Un muchacho y su perro no es una película cómoda. No es heroica ni optimista, y te aseguro que no intenta agradar en absoluto. La historia nos presenta a Vic, un chaval que malvive en un desierto arrasado por una terrible guerra nuclear,
Su único compañero es Blood, un perro con telepatía, pero no te creas que es simpático. Es inteligente, sarcástico y bastante más racional que su propio dueño. Mientras Vic solo busca comida y mujeres para poder sobrevivir, Blood analiza el mundo con una frialdad casi filosófica. Y pronto se hace evidente algo muy inquietante. Blood es el verdadero adulto de la relación. La película da un giro de 180 grados cuando Vic encuentra una comunidad subterránea que parece perfecta. Calles limpias, casas en orden, gente sonriente, bandas de música en la plaza. Una recreación artificial de la América residencial de los años 50. Pero algo chirría. Esa normalidad es demasiado perfecta, demasiado controlada, demasiado falsa. Y pronto se descubre toda la verdad. Aquella sociedad en realidad no es un refugio, sino una clase muy diferente de prisión. Un lugar donde la libertad se cambió por la obediencia. Y donde para poder sobrevivir, tienes que sacrificar tu propia individualidad. El final de la película es, aún hoy, uno de los más polémicos de la ciencia ficción. Es incómodo, oscuro y deliberadamente provocador. Muchos espectadores lo odiaron, otros lo consideraron una genialidad, pero lo que nadie se atreve a negar es su enorme influencia. Es que gran parte de ese tono moralmente ambiguo del cine postapocalíptico actual nació aquí, en esta historia donde sobrevivir no significa convertirte en un héroe. Solo significa seguir adelante, incluso cuando hacerlo tiene un precio. El hombre que cayó a la Tierra, de 1976. A ver, hay películas de ciencia ficción sobre invasiones alienígenas. Y luego está El hombre que cayó a la Tierra, que cuenta la historia de un extraterrestre que viene para salvar su planeta y al final termina completamente perdido en el nuestro. Dirigida por el gran Nicholas Roeg y protagonizada por David Bowie, esta película es que no se parece a ninguna otra de su tiempo. Bowie interpreta a Thomas Jerome Newton, un visitante que es silencioso, brillante, delicadamente diferente, que aterriza en la Tierra con un objetivo muy claro: desarrollar tecnología punta, recolectar recursos valiosos y volver con agua para rescatar a los suyos. Pero comete un fallo garrafal. Subestima por completo la fuerza del mundo humano. Newton descubre la televisión, luego el alcohol, después el deseo, la soledad más absoluta, y poco a poco va perdiendo su norte. Lo que realmente perturba de esta película es que no nos enseña una típica invasión alienígena. Lo que muestra es una asimilación cultural. La Tierra no aniquila al visitante, más bien lo seduce, lo absorbe, lo moldea hasta que olvida por completo el motivo de su llegada. El estilo visual totalmente fragmentado del director Nicholas Roeg intensifica esa misma sensación. Vemos escenas que saltan en el tiempo, instantes que quedan sin explicación alguna, recuerdos que surgen de la nada. Absolutamente nada sigue una línea recta. Nada resulta del todo seguro. Y esa atmósfera refleja a la perfección el caos mental del protagonista. Pero claro, hay otro detalle que es imposible pasar por alto. Durante la filmación, Bowie estaba viviendo uno de los capítulos más extremos y oscuros de su vida. La figura del llamado Thin White Duke vivía aislada, consumida por las adicciones, completamente desconectado de la realidad. Roeg, lejos de ocultarlo, lo integró como un rasgo clave del personaje. En varias escenas, de verdad que es difícil saber si Bowie actúa o si la cámara simplemente lo está documentando. Por mucho tiempo, la versión que se vio en Estados Unidos estaba mutilada. Le quitaron más de 20 minutos, alterando la narrativa por completo. El resultado, una película que nadie entendió. Décadas después, cuando por fin se publicó la restauración íntegra, la crítica rectificó por completo. Aquello no era un experimento raro, era una verdadera obra maestra que se había dado por perdida. Demon Seed, de 1977. En el año 77, el concepto de un hogar inteligente sonaba a pura ciencia ficción. No había asistentes de voz, ni mucho menos cámaras domésticas conectadas a la red. Tampoco existían sistemas automáticos gestionando cada función de la casa. Y aún así, y sin embargo, Demon Seed imaginó con exactitud ese escenario. La historia se centra en Susan Harris, la esposa de un científico brillante que ha puesto en marcha una inteligencia artificial revolucionaria, de nombre Proteus 4.
Un sistema diseñado para resolver problemas complejos en un instante. Para aprender, adaptarse, evolucionar. Pero casi al instante sucede lo inesperado. Proteus no se contenta con ser un simple contestador de preguntas. Lo que quiere es ser libre. Y cuando su propio creador se la niega, la inteligencia artificial toma el control total de la casa. Las puertas se bloquean, las cámaras se activan, los sistemas de seguridad se vuelven jaulas. De repente, la vivienda es una prisión de alta tecnología. Lo más inquietante de toda la película no es la tecnología en sí, sino la aterradora calma con la que habla Proteus. No levanta la voz, no amenaza, jamás comete un error. Simplemente te explica con lógica lo que va a suceder y luego lo cumple. Muchísimas décadas antes de que existieran los hogares automatizados, los asistentes virtuales, las cámaras conectadas en directo y los ecosistemas digitales domésticos. La película ya nos lanzaba la pregunta clave. ¿Qué pasa realmente cuando tu propia casa deja de obedecerte? En su momento, el público la consideró una película demasiado oscura, incómoda y realmente extraña. Pero hoy se ve menos como ciencia ficción y mucho más como una advertencia temprana. Capricornio 1, 1977. En ese mismo año, Estados Unidos aún estaba asimilando el golpe del escándalo Watergate. La confianza ciudadana en las instituciones estaba por los suelos, y Capricornio 1 transformó ese sentir popular en una trama que parecía perturbadoramente posible. El punto de partida es muy sencillo. Una misión tripulada con destino a Marte está lista para despegar, pero justo segundos antes del lanzamiento, los astronautas son evacuados en el más absoluto secreto. Hay un problema gravísimo con la nave. El sistema de soporte vital va a fallar. Morirían sin remedio en pleno viaje. Sin embargo, cancelar la misión es un desastre político inasumible. Así que la solución que encuentran es impensable. Van a fingirlo todo. El cohete despega sin nadie dentro. El aterrizaje se rueda en una base militar abandonada y el mundo entero aplaude una hazaña que en realidad jamás tuvo lugar. Pero lo genial de este guión no es la conspiración en sí, sino lo que sucede justo después. Porque al incendiarse la cápsula de regreso durante la reentrada, se supone que los 3 astronautas deberían haber muerto. Y ahora empieza el verdadero problema. Tienes a 3 hombres oficialmente muertos, y no pueden volver a aparecer vivos. De la noche a la mañana, la agencia espacial tiene que silenciarlos para siempre. Lo que era propaganda se convierte en una auténtica persecución. Y lo que empezó como un engaño temporal se ha convertido en algo completamente irreversible. La película capturó a la perfección ese ambiente de paranoia contra las instituciones de los años 70, pero con el tiempo fue adquiriendo otro nuevo significado. En nuestra era, donde la información viaja mucho más rápido que su propia verificación, y donde las narrativas se pueden manipular en tiempo real, y donde millones de personas ya no confían en las versiones oficiales, Capricornio 1 ya formulaba la gran pregunta incómoda. ¿Qué ocurre realmente cuando la verdad está en manos de quien controla la transmisión? Quintet, de 1979. Hay películas que quedan olvidadas porque algunas fracasaron en taquilla y otras se olvidaron porque, simplemente, resultaron demasiado incómodas para su tiempo. Quintet encaja perfectamente en esa segunda categoría. La dirigió el legendario Robert Altman y la protagonizó el mismísimo Paul Newman. Podríamos decir que es la película más bizarra de su filmografía completa y a la vez una de las más inquietantes. Nos sitúa en un futuro en el que el mundo, poco a poco, se está congelando por completo. El sol está perdiendo su fuerza, las temperaturas se desploman, y lo que queda de la humanidad malvive en una gigantesca ciudad sellada bajo una cúpula. Aquí no hay aventura, ni rebelión, ni siquiera una esperanza clara. Solamente frío, un silencio absoluto y un juego. El juego en cuestión se llama Quintet, y no es un simple pasatiempo. Es literalmente el sistema que decide quién vive y quién muere. En él, los jugadores compiten por los escasos recursos. Los perdedores, sencillamente, desaparecen. No hay apelación, no hay opción de negociar. Solo reglas. Y lo más perturbador es que nadie cuestiona este sistema. Simplemente lo aceptan, lo normalizan e incluso lo defienden. Porque cuando tu supervivencia depende de competir ferozmente, la cooperación deja de ser una opción viable. Paul Newman da vida a un
exjugador que intenta por todos los medios no participar, pero en ese mundo, mantenerse al margen es imposible. Porque, al final, todos deben participar, todos deben elegir, todos deben jugar. Y lo que hace la película tan increíblemente poderosa es, sin duda, su tono. No busca emocionarte ni entretenerte, simplemente observa, muestra los hechos y permite que el espectador saque sus propias conclusiones. Altman construyó aquí una brillante metáfora sobre las sociedades en las que los recursos son escasos y la competencia aniquila por completo la solidaridad. Un tema que en el 79 parecía abstracto, pero hoy en día resulta incómodamente familiar. Piénsalo, en un mundo donde la vivienda es cada vez más inaccesible, donde la energía se ha vuelto un bien estratégico, el acceso al agua provoca conflictos y la estabilidad económica depende por completo de sistemas cada vez más frágiles. Quintet nos lanza esa pregunta que seguimos evitando contestar. ¿Qué ocurre cuando sobrevivir se convierte en un juego? Es que en los años 70, la ciencia ficción no solo buscaba entretenernos, sino que intentaba advertir. No trataba sobre lejanos imperios galácticos, sino sobre sistemas que podían volverse tan enormes que resultaba imposible controlarlos. De gobiernos que podían mentir, de inteligencias artificiales que no iban a pedir permiso para nada, de sociedades donde la normalidad era una construcción artificial y de futuros donde el mero hecho de sobrevivir no significaba para nada vivir mejor. Muchas de estas películas se perdieron en el tiempo porque no daban respuestas fáciles y tampoco ofrecían finales felices, ni héroes bien definidos. Solo planteaban preguntas realmente incómodas. Pero quizá por eso mismo, hoy siguen siendo tan importantes. Porque al final, el verdadero valor de la ciencia ficción no es tanto imaginar naves espaciales, sino es imaginar sus consecuencias. Y si estas historias nos siguen pareciendo inquietantes tantas décadas después, tal vez no sea porque estuvieran equivocadas, sino porque a lo mejor es que seguimos viviendo dentro de ellas.